gustaría hablar de un tema que puede levantar ampollas, puede ser censurado, puede molestar. Voy a mostrar testimonios e informaciones de primera mano. Con esto no quiero convencer a nadie, solo aportar otro punto de vista e intentar que al menos nos concedamos el beneficio de la duda. Acompañadme en este tema con un vídeo final que nos hará pensar sobre qué nos siguen ocultando. Antes os pondré en premisa diciendo que los medios se han inflado hablando de las cifras de muertos por el coronavirus. Han aparecido fotos de cadáveres que incluso correspondían a naufragios de otros años y se han dado como buenas. Sobre todo, me gustaría aclarar que el tratamiento de lo siguiente expuesto está hecho desde el respeto hacia los fallecidos. Aunque hable de números, cada uno era un ser humano y tiene una familia. Aquí podemos ver la gráfica oficial que nos muestra a grosso modo que hay 217.000 casos confirmados. Me encantaría ver si estas 217.000 personas se les ha confirmado la enfermedad con un test y no por un resultado médico telefónico, al cual yo misma me he sometido. Es decir, confirmo que cualquier persona que conociera los síntomas en su principio podía ser diagnosticado telefónicamente con coronavirus. Después me extenderé en esto. La gráfica confirma que 117.000 están curados y que los fallecidos son 25.100, es decir, en 2 meses de pandemia hay una media de 418 muertos por día. Si multiplicamos por los días que tiene un año, llegaríamos a 152.170 fallecidos por el virus. Esto sin contar con que la curva baje o suba. Es un caso hipotético de continuidad del virus en una curva alta y constante. Hasta aquí. Supongo que os preguntaréis que por qué os digo todo esto. Para que me entendáis mejor, vamos a ver el número de muertos en los últimos años. Evidentemente, el número total de fallecidos engloba diferentes enfermedades, accidentes, etc. Ahora comparamos todos los datos, el número total de muertos cada año anterior y el total del coronavirus en una curva constante de 418 muertos al día. Mi pregunta hasta aquí es la siguiente. En esta gráfica faltarían las muertes por otras patologías como infartos, embolias, accidentes domésticos. ¿Acaso se han esfumado? La respuesta es sencilla. Hasta los propios sanitarios también han sido engañados. Me comuniqué recientemente con una persona que trabaja en este ámbito, está en activo y regenta un cargo importante en un hospital. Su respuesta fue la siguiente: no podemos hablar realmente de lo que está sucediendo. Esto es un circo. La falta de personal se debe primeramente a que muchos sanitarios, debido al miedo, al llegar a sus casas han tramitado una baja vía telefónica, cosa de la cual no les culpo. Por otro lado, la mayoría de las muertes que hay en planta son archivadas como coronavirus sin autopsia alguna. No te puedo decir más. Si comparamos toda esta información, lo mínimo que me puedo preguntar es: ¿tan mortal es este virus? ¿Realmente llega a tal escala de tenernos encerrados en casa? Evidentemente hay fallecidos por él, bien sea por edad o por severas complicaciones respiratorias derivadas del virus. Eso no lo voy a negar. Otro caso muy cercano, al cual sí he podido acceder, ha sido que sin sintomatología de coronavirus, tratado con antibióticos, cuando nos han dicho que solo tomáramos paracetamol, y tratándose de una bronquitis clarísima, ha dado positivo en el estafa test que le hizo el doctor. También fue bastante curiosa la apertura del Hospital de Madrid en el IFEMA. Fueron varias personas sanitarias las que llamaron para ofrecerse como voluntarias debido a la falta de personal que se estaba anunciando, pero estas no obtuvieron ningún tipo de respuesta. Habría gente, no lo niego, pero descolgaban y colgaban el teléfono. También se ofrecieron en varios hospitales y la respuesta fue que no necesitaban más ayuda. Son muchas las imágenes del IFEMA en las que se ha mostrado todo el montaje de este hospital campaña. Por ejemplo, el que muestro corresponde a un pequeño reportaje que hizo el diario nacional El País. Expertos hablando, enfermos con oxígeno, profesionales mirando papeles como locos, militares colaborando, mira, 2 para rodar una bombona y otros 2 mirando.
No sé por qué esto no me extraña. Bueno, reportajes muy bien cuidados en cuanto a contenido e imagen. Todo muy perfecto. En esta escena podemos ver a un señor sentado en su cama, pelo oscuro, marcado, y a otro señor dejando unos cables en su bombona. El señor que está levantado es moreno y una perilla. En el mismo reportaje, otra escena, vemos al mismo señor sentado en su cama y al paciente que anteriormente hemos visto de pie aparece tumbado. Un sanitario muy preocupado va a preguntarle qué tal está, y al girarse vemos que su perilla ha desaparecido y que ahora es canoso. Para lo siguiente que os voy a mostrar, os recomiendo poneros los cascos y que repitáis esta parte del vídeo para que lo apreciéis mejor. Patología. Es brutal esta neumonía o este cuadro clínico, porque estamos viendo que tiene un comportamiento clínico peculiar. Hasta que no pasa el 9º día, no podemos asegurar, y ni siquiera así, que la evolución va a ser favorable. Por tanto, parece ser una misma secuencia de tos repetida en 2 ocasiones y media. Aparte, esto es un vídeo editado. Es un poco raro que mientras habla el experto nos pongan esta tos de fondo enlatada. Patología. Es brutal esta neumonía o este cuadro clínico, porque estamos viendo que tiene un comportamiento clínico peculiar. Hasta que no pasa el 9º día, no podemos asegurar, y ni siquiera así, que la evolución va a ser favorable. Por tanto, lo más importante es que el IFEMA cerró sus puertas, aún con más de 200 muertos al día según las fuentes oficiales. Y aparte de estos reportajes sobre su gran labor, nos quedamos con que con todo el caos que se ha vivido, les dio tiempo a jugar al bingo. 5-3. Canaria, otra vez. El 75-7-5. ¿Quién me la línea por aquí? 7-5, 75. La línea está caliente. No han sido las únicas imágenes y noticias que hemos tenido sobre nuestro sistema sanitario colapsado. Otros medios se han hecho eco de esta pandemia, de no dar abasto, del caos total. Sobrecargados, con equipo personal de protección limitado, los servicios de emergencia de Madrid, en el corazón de la epidemia española de coronavirus, están llegando a su límite de capacidad. Espera. ¿Ha dicho sobrecargados? Vamos a volver a ver las imágenes. Sobrecargados, con equipo personal de protección. Ojo, no quiero decir con esto que no tengan derecho a sus descansos, pero si quieren dar una noticia seria, que saquen el trabajo que hacen dentro del hospital colapsado, ¿no? En contraposición, encontramos por las redes vídeos de personas anónimas que han grabado plantas vacías de hospitales que se podían haber adecuado para esta pandemia. Urgencias vacías, debido a que se nos ha prohibido ir a los centros para recibir consulta, por el desbordamiento que había en todos los clínicos y hospitales. Al menos así me lo comunicó el doctor que me atendió en su momento por teléfono. Nos dan cifras simulando que es el caos, cuando vemos que en nuestro país muere al día mucha más gente de otras patologías. Mienten engordando la lista del coronavirus con diagnósticos telefónicos. Evitan que nos despidamos de nuestros seres queridos. Aparecen vivos ancianos muertos por coronavirus y entregan a las familias cenizas de otras personas.
Otro tema que quería comentar es la realidad de las funerarias. La mayoría de los entrevistados que podemos ver dicen que no dan abasto con el número de muertos que hay al día. ¿Qué hacen cuando normalmente los muertos por día que tenemos en España superan las 1000 personas que hemos visto al principio del vídeo? Solamente un propietario me quiso atender por teléfono a mis preguntas, pero horas después recibí su llamada negándose a que se publicara dicha entrevista, aun sabiendo que modularía su voz y sus datos personales no los daría. Solo os puedo decir que nos la están colando. Son muchas las incongruencias que hay detrás. Si pudiéramos desintoxicarnos por un momento de toda la información que recibimos al día y simplemente pensáramos, nos ayudaría a discernir. Digo esto porque actualmente no se nos permite pensar, solo opinar, y esto para nuestra sociedad actual es un peligro. La opinión no se basa en la búsqueda de la veracidad. Pensemos detenidamente y veremos la macroestafa montada para llegar a la meta final del nuevo orden mundial, evidentemente ya establecido. Os dejo con un vídeo interesante del Parlamento italiano y que tiene relación con todo lo que os he contado. Algo que nunca veremos en España porque están todos metidos en el mismo barco. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Un saludo y os deseo lo mejor. Siamo alla vigilia del 25 aprile e occorre essere uniti contro le dittature e uniti nella verità. Non facciamo di questa l'aula della menzogna. Non il 26 febbraio, ma il 9 marzo, la scienza qua evocata, diceva che il virus era poco più che un'influenza. Quella scienza è quella a cui si è ispirato questo governo. È detto, è stato detto, è documentato, è stato detto, non mentite. Allora dite la verità, non fate di questa l'aula della menzogna. Almeno qui si applichi il principio di Giambattista Vico, verum ipsum factum. E allora avete sentito e avete dato i numeri, li voglio dare anch'io, no Dattis, no Pagani, non dite anche qui 25.000 morti, non è vero, non usate i morti per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. Esattamente i dati, i numeri, dice questo, è la verità, è la verità. Colleghi, Valli a leggere, collega. esattamente così, li ho letti tutti. Il 60% sono morti per altre patologie, detto dall'Istituto Superiore della Sanità. Se non lo sai, studia. Collega Sgarbi, si rivolga. Collega Sgarbi, collega Trizzino. Collega Trizzino, collega Sgarbi si rivolga alla Presidenza. Sono i contagiati e mentre in Italia la zona rossa, qui tutti erano senza mascherine. Oggi Basini è accusato perché la deve portare per forza. Siete ridicoli, non l'avete portata fino all'altro ieri. È esattamente così. In Germania economia, sanità e scuola il 4 maggio funzioneranno perfettamente. Siamo uno Stato con minori diritti nell'Europa. Germania ha dato prove di forza e di risposta giusta. Noi qui siamo umiliati ancora una volta dalla Germania, anche nella malattia. Abbiamo chiuso il 60% delle imprese. Io do dei dati, caro Trizzino, valli a verificare. Allora, è chiaro che io fui il primo a chiedere la chiusura del Parlamento. Oggi siamo qua, tutti mascherati. L'altra volta c'era soltanto dell'unto, c'erano pochissimi dall'osso, erano pochi che portavano la mascherina. Oggi si è additati se non la si porta. Ebbene, proprio perché la verità è la cosa più importante, diamo i numeri reali. Non dobbiamo mentire. Ci sono certamente dei dati forti. Li leggo anche qua, Trizzino. Il 56%
in Lombardia, il 14 in Emilia, l'8 in Piemonte, il 5 in Veneto. Non possiamo immaginare di applicare delle norme unitarie con zone così disparate di epidemia. E allora dico, almeno qui diciamo la verità. Misuriamoci con la Germania, siamo uniti nella liberazione contro l'ipocrisia e le menzogne, contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. I 25.000 morti, lo diceva il professor Bassetti, sono morti di infarto, di cancro, di altre patologie. Non usiamoli per umiliare l'Italia, non usiamoli per dare ai cittadini false notizie. Date i numeri, controllateli e sfido il giurì d'onore, te Trizzino, a guardare i numeri. Collega Sgarbi, si rivolga alla Presidenza. Ho semplicemente detto che i numeri li danno tutti, ma non diano numeri falsi. Non sono morte in Italia 25.000 persone di coronavirus. Non è vero. È un modo per terrorizzare gli italiani e imporre una dittatura del consenso. È ridicolo.